Buen día. Estamos en el día anterior al Lag BaOmer. Lag BaOmer literalmente significa el 33 de la cuenta del Omer. Entre Pesach y Shavuot, la fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot, se cuentan 49 días. El número 50 es Shavuot. Dentro de esa cuenta de 49 días, el número 33 es Lag BaOmer. Y es un día especial. Entonces vamos a estudiar, como preparación, digamos, para Lag BaOmer, una charla del Rebbe, que el Rebbe dijo en diferentes oportunidades, pero fueron durante el año Tafshin Mem, 1980. Esta charla está en Likutei Sichos, en el libro que reúne, digamos, todas las charlas del Rebbe que él imprimió, revisó, etc. En el volumen 22, página 138. La Sija está en Yiddish, el original está en Yiddish. No voy a decir todo el Yiddish adentro, porque vamos a tardar demasiado tiempo, sino que vamos a ir viendo directamente en castellano y quizás algunas cosas, digamos, las leemos en Yiddish. Bien, vamos a comenzar. Simplemente para terminar la introducción, Lag BaOmer es un día feliz, de muchísima alegría. Y lo que vamos a tratar de entender es por qué, a pesar de que todo el periodo de la cuenta del Omer entre Pesach y Shavuot es un periodo de tristeza, semiduelo, no se pueden hacer casamientos, no se pueden hacer fiestas, no se puede escuchar música, no se corta el pelo, pero Lag BaOmer, el día número 33 de la cuenta del Omer, es un día especial de alegría. Vamos a ver por qué. Al respecto de la alegría del día de Lag BaOmer, se traen en los escritos de nuestros sabios varias razones, entre ellas: Aleph, 1. Los talmidim, los estudiantes de Rabbi Akiva, que fue un gran sabio de la historia del pueblo judío. Rabbi Akiva vivió aproximadamente años 100 de la era común. Él vio la destrucción de Beis Hamikdash, del templo. Rabbi Akiva cuentan nuestros sabios, juntó 24.000 estudiantes. Todos ellos murieron en una plaga que ocurrió entre Pesach y Shavuot, así dicen nuestros sabios. ¿Por qué murieron? Como vamos a estudiar más adelante, ellos no se respetaban unos a otros. Vamos a entender esto más adelante también. Una de las razones entonces por la alegría del Lag BaOmer, la alegría de este día, es que Pascua Lamos dejaron de morir, ya no murieron más. ¿Veis? Este es un asunto de la alegría del Lag BaOmer. 2. Es Hilul al-Rashbi, es el día del fallecimiento de Rabbi Shimon ben Yochai, que a su vez fue uno de los estudiantes de Rabbi Akiva. El Yortzeit se dice en Yiddish, de Rabbi Shimon ben Yochai, y él pidió que el día de su fallecimiento sea un día de alegría. Entonces ya tenemos dos razones para la alegría, digamos, de Lag BaOmer. A pesar de que todo el tiempo de vuelta de Sfiras BaOmer es un tiempo triste, pero entre Pesach y Shavuot es un tiempo triste, Lag BaOmer es un momento de alegría. Todos los asuntos de la Torah son bediuk, son exactos y precisos. Tenemos que decir entonces que existe algún tipo de relación en el contenido entre estos dos eventos que ocurrieron en el Lag BaOmer, que por supuesto ocurrieron en diferentes momentos. Porque nuestro sabio, la muerte de todos los estudiantes, Rabbi Akiva viajó al sur y buscó 5 estudiantes nuevos, entre los cuales estaba Rabbi Shimon ben Yochai. Que sí, que por supuesto pasó muchísimo tiempo después el hecho de que Rabbi Shimon fallece en Lag BaOmer. Pero evidentemente si ocurrieron el mismo día, es decir, que tienen algún tipo de relación el fallecimiento de Rabbi Shimon con toda la historia de los estudiantes de Rabbi Akiva. Tenemos que entender cuál es la relación entre ellos, entre estos que los estudiantes de Rabbi Akiva dejaron de morir y el fallecimiento de Rabbi Shimon. Aparentemente es justo al revés. Dabar Beifuj es una cosa y su opuesto. El hecho de que Rabbi Shimon ben Yochai era uno de los 5 estudiantes de Rabbi Akiva que quedaron vivos, y ellos, como dice el Talmud, Hemidu Ateira, ellos sostuvieron y mantuvieron la Torah, porque el mundo estaba destruido tras la muerte, digamos, destruido en términos espirituales, tras la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es una de las columnas centrales de Torah Sheba'al Peh, de la Torah oral. Entonces, cuando consiguió 5 estudiantes nuevos, ellos levantaron todo el honor y la gloria de la Torah. Quiere decir que la alegría de esto, de que los talmidim, los estudiantes de Rabbi Akiva dejaron de morir, enfatiza como Lag BaOmer es un día en el cual Rabbi Shimon ben Yochai y los otros estudiantes, compañeros de Rabbi Shimon, estos 5 estudiantes en total, entre los cuales Rabbi Shimon era uno de ellos, o sea, Rabbi Shimon y otros 4 más, estos últimos estudiantes de Rabbi Akiva quedaron con vida. O sea, esto enfatiza
Lag BaOmer enfatiza, estos están vivos, estos sostuvieron toda la Toira, y sin embargo, es el día de la muerte de Rashbi, el fallecimiento de Rabbi Shimon. Entonces, una cosa y la opuesta. ¿Cómo podemos entender que tienen un contenido igual y por eso ocurrieron el mismo día? Y podemos decir la explicación es así. En el día del fallecimiento de un tzadik se revelan todas las acciones que él hizo, toda la Torah que estudió, toda la avodas Hashem, todo el servicio a Dios que esta persona hizo, este tzadik hizo a lo largo de toda su vida, tiene una elevación. Se revela ese día de fallecimiento de ese tzadik. Que esto, sus acciones, su estudio, etc., son la vida verdadera del tzadik. Como dice el profeta, tzadik emunase y Habacuc dice, el tzadik vive con su emuna, con su fe, iras Hashem lachaim, y el temor a Dios es vida, y el amor a Dios es vida. Esto es la vida del tzadik. Avas Hashem, amor a Dios, temor a Dios y emuna, fe, así explica el Alter Rebbe en el Tanya. Entonces, toda la explicación de esta cuestión es que el fallecimiento del tzadik es el día en que se eleva toda esta energía del tzadik, amor a Dios, temor a Dios, la vida verdadera del tzadik. Se entiende entonces que en el día de su fallecimiento el tzadik llega a su plenitud total, absoluta. Llegó al final de su vida, significa que llegó al nivel más elevado, porque es un tzadik. Muchos de nosotros llegamos al final de nuestras vidas y nos preguntamos hoy, veis, ¿qué hicimos? ¿En qué pasamos el tiempo? ¿Lo aprovechamos o no? Tenemos una cantidad de tiempo finita, limitada, y cada día, cada día tiene su función y su razón de ser. ¿Los aprovechamos? Pero el tzadik con seguridad aprovecha todo esto. Un justo, y esto se revela en forma clara y concreta, ilumina en el día del fallecimiento del tzadik, la plenitud de este tzadik. Y por cuanto la avoida, todo el servicio a Dios de Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, fue todo lo opuesto a los otros talmidim estudiantes de Rabbi Akiva que murieron porque él estaba vivo, es una avoida. El servicio de Rabbi Shimon ben Yochai, como vamos a ver más adelante, ¿qué hizo? ¿Cuál es el contenido del servicio a Dios de Rabbi Shimon? Es un servicio tal que, post-cumulamos, generaba que dejaran de morir los estudiantes de Rabbi Akiva, porque él estaba vivo. Era estudiante de Rabbi Akiva y quedó vivo. Como vamos a ver más adelante, por lo tanto, en su fallecimiento, en el día en que el tzadik Rabbi Shimon, llega a su plenitud, shleimus completa, plenitud, entonces es el día del Lag BaOmer en el que dejan de morir. En otras palabras, la plenitud de la vida de Rabbi Shimon genera vida. ¿Vida qué quiere decir? Opuesto a los otros estudiantes de Rabbi Akiva que murieron. Entonces, al fin y al cabo, es el mismo contenido. La vida de Rabbi Shimon representa que dejen de morir los estudiantes de Rabbi Akiva. Entonces, el día del fallecimiento de Rabbi Shimon, que llegó a la plenitud de su vida, su verdadera vida, que es el servicio a Dios, como explicamos, este es el día del Lag BaOmer. Sin embargo, tenemos que entender, dice el Rebbe, por cuanto de los 5 estudiantes de Rabbi Akiva, justamente el fallecimiento de Rabbi Shimon fue en Lag BaOmer y no los otros 4, tenemos que decir que este asunto de que dejaron de morir los estudiantes de Rabbi Akiva tiene una relación especial con Rabbi Shimon, justamente, porque si no, todos los estudiantes que quedaron vivos de Rabbi Akiva hubiesen fallecido ese día. Y los otros 4 estudiantes habrán fallecido en otro momento. Acá en las hijas nos dice, yo tampoco sé cuándo murieron. Pero el punto es que evidentemente, si justamente Rabbi Shimon es el que fallece en Lag BaOmer, cuando dejan de morir los estudiantes de Rabbi Akiva, es que quiere decir que Rabbi Shimon especialmente tiene algo que ver con la vida específica que genera, digamos, todas las enseñanzas de Rabbi Akiva y que dejan de morir los estudiantes de Rabbi Akiva. Entonces pregunta el Rebbe, ¿con qué Rashbi está separado, diferente en este asunto mismo de los otros 4 estudiantes de Rabbi Akiva? ¿Cuál es la especialidad de Rabbi Shimon? Y podemos decir, primero hablando de la explicación de lo que dicen nuestros sabios, que los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva, como dije antes, no se respetaban uno a otro y por eso fallecieron. Aparentemente no se entiende, dice el Rebbe. Rabbi Akiva es quien dijo, y Rashi lo copia en su comentario a la Toira en Vayikra, como hija, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una gran regla en la Torah. O hay quienes traducen la regla más importante de la Torah. Esto es lo que dijo Rabbi Akiva. Quiere decir que él enfatizaba específicamente esta mitzvah. Una mitzvah importante en su vida. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente los estudiantes de Rabbi Akiva,
que la toira, que es un toira es emes, la toira de verdad, una toira que no que no mienta, quiere decir que si la toira llama algo de una manera determinada, es porque esa realmente es la esencia de esa cosa. Si la toira llama a esta gente, los estudiantes de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva, su asunto central era Ve'ahavta l'oreja kamo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla de la toira. ¿Cómo puede ser que justamente los estudiantes de Rabbi Akiva no se respetaban unos a otros? Una de las explicaciones es: cada uno de los talmidim, de los estudiantes de Rabbi Akiva, tenía su forma, su camino de estudiar y entender la toira de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva daba una clase, estaban todos los estudiantes sentados, cada uno entendía según su camino, según su forma. Y según esa forma que entendía de las enseñanzas de Rabbi Akiva, servía a Dios. Para unos lo principal era Avas Hashem, el amor a Hashem. Para otros lo principal era Iras Hashem, el temor a Hashem. Y así sucesivamente. Cada uno entendía las enseñanzas de Rabbi Akiva según su forma de entender, según su camino en el servicio a Dios. Y cada uno de ellos, por ser MSD estudiantes, talmidim, verdaderos estudiantes de su maestro, vivía las enseñanzas de su maestro. En carne y hueso, por así decir, eran metidos una existencia entera, la enseñanza de su maestro, obviamente de acuerdo a su forma de entender esa enseñanza, de acuerdo a su forma de servir a Dios, al punto tal que cada uno de ellos entendía que si una persona no está siguiendo su camino, por cuanto esa persona vivía ese camino, encarnaba ese camino en el servicio a Dios, entonces si el otro no está en mi mismo camino, en el mismo camino que yo, le falta algo. No es pleno. Tenés que hacer las cosas como yo las hago, porque esta es la forma de hacer las cosas y esto es lo que enseñó Rabbi Akiva. Y por lo tanto, al ser talmid de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva tenía un koch, se dice que kocht in dem minyan por cuanto Rabbi Akiva tenía una energía determinada, específica, un énfasis muy grande en el amor al prójimo, entonces cada uno de los estudiantes de Rabbi Akiva no se contentaba con que él se eleve fuerza en fuerza, de nivel a nivel, en las enseñanzas de Rabbi Akiva, según cómo las entendió, etc., sino que tenía que esforzarse para influenciar, que sus compañeros, de manera tal, que sus compañeros también sirvan a Dios de la misma manera que Él los sirve. Yo no puedo ver otra persona que no está siguiendo mi camino, así decían los estudiantes de Rabbi Akiva, por Avas Israel, por amor al prójimo, tengo que hacer que esa persona sirva a Dios igual que yo. Porque este es el emes, esta es la forma verdadera de servir a Dios. Yo lo vivo y lo estudié y lo escuché de Rabbi Akiva. Y cuando los otros estudiantes de Rabbi Akiva no aceptaban este camino, porque en realidad estaba cada uno metido 100%, hundido en el buen sentido, en su camino en el servicio a Dios, cada uno diferente del otro, automáticamente no se respetaban unos a otros. Este concepto de no respetarse es por cuanto eran Anshei Emes, eran gente verdadera, que vivía esa enseñanza en forma verdadera de Rabbi Akiva. Y no que decían una cosa en la boca, otra en el corazón, realmente lo sentían, realmente lo vivían. Por lo tanto, no podían soportar y tenían, en Yiddish, no podía haber un verdadero sentimiento de honor y respeto de uno al otro. ¿Cómo te voy a respetar si no estás en el camino adecuado? No estás ni siquiera haciendo lo que Rabbi Akiva el maestro enseñó. ¿Por qué? Porque es como yo digo, y lo vivo, y es emes, pero eso se aplicaba solamente a esta persona, no al resto de las personas. ¿Quién dijo que todos tenemos el mismo camino en el servicio a Dios? Por cuanto, continuando con el texto, por cuanto según su forma de entender las cosas, de cada uno de los talmidim, el otro no estaba llegando a la plenitud en el servicio a Dios, todo lo contrario, estaba yéndose fuera del camino. Esto es lo que significa lo de no puedo honrar a una persona que veo que está equivocada. Sé que está equivocada, porque no está siguiendo el camino que yo sigo. Y el camino que yo sigo es emes, es el verdadero, porque lo estudié de Rabbi Akiva, etcétera, etcétera. Este es el concepto, una de las explicaciones de lo no se honraban unos a otros. Por cuanto eran talmidim, estudiantes de Rabbi Akiva, como dijimos, que la Toira misma los llama estudiantes de Rabbi Akiva, quiere decir que efectivamente y verdaderamente eran estudiantes de Rabbi Akiva. Se entiende entonces
que este Seider, este orden de servicio a Dios, esta forma de servicio a Dios de los talmidim, de los estudiantes de Rabbi Akiva, es decir, de estar absolutamente con muchísima fuerza metidos, cada uno en su forma de servir a Dios, al punto tal de no dar lugar a otro camino, a otra forma de servir a Dios, eso no es shleimus, no es plenitud. Esta forma de servicio a Dios tiene una raíz en el servicio a Dios de Rabbi Akiva mismo. ¿De dónde aprendieron esto? De Rabbi Akiva, justamente. Este asunto de estar tan metidos en su servicio a Dios y no soportar otra forma, esto lo aprendieron de Rabbi Akiva. ¿Cómo lo aprendieron de Rabbi Akiva? Podríamos decir que la explicación es así, dice el Rebbe. Rabbi Akiva, cuentan nuestros sabios, toda su vida estuvo deseando el momento en que llegue Mesirus Nefesh. En la práctica, Mesirus Nefesh significa sacrificar la vida por Dios. En la práctica, Rabbi Akiva murió al Kiddush Hashem, murió santificando el nombre de Dios. Los romanos le arrancaron toda la piel con un peine de acero y falleció al Kiddush Hashem por enseñar Torah, sacrificando su vida por Dios. Y Rabbi Akiva dijo que ¿cuándo va a llegar? Toda mi vida estuve pensando, ¿cuándo va a llegar a mis manos y la voy a poder cumplir esta mitzvah de sacrificio por Dios? Como el Talmud nos cuenta, que Rabbi Akiva le dijo a sus estudiantes, como dije recién, toda mi vida sufrí sufrimiento. ¿Cuándo va a llegar esta mitzvah a mis manos y la voy a poder cumplir? De entregar mi vida por el servicio a Dios. Mesirus Nefesh, entregar la vida por Dios, es un asunto que toma a la persona por completo. La persona está entregando literalmente toda su vida, su cuerpo y su alma por Dios. Cuando una persona está en ese estado de Mesirus Nefesh, a pesar de que no está en el momento entregando su vida, pero está constantemente esperando, como Rabbi Akiva, poder cumplir esto, está totalmente tomado por el sacrificio por Dios, no queda nada para sí mismo, etc. Y no queda ningún milímetro de su alma que no esté bañado, imbuido por Mesirus Nefesh, por la entrega por Dios. Y este era el Seider, este era el orden y la forma de servir a Dios de los 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva, justamente. Ellos aprendieron de Rabbi Akiva que tenía este deseo tan profundo de Mesirus Nefesh, entregar su vida por Dios, y automáticamente cada uno en su asunto, en su forma de servicio a Dios, lo hacían de manera tal hasta Mesirus Nefesh, hasta el fondo. Cada milímetro de sus vidas estaba entregado a su forma específica de servir a Dios, con amor a Dios, con temor a Dios, etc. Estaban estaban totalmente imbuidos, involucrados en su servicio a Dios, su forma de servicio a Dios. Tan entregados estaban a su propio asunto, con todo el corazón y con todo el alma, al punto tal que no dejaban un espacio para el otro. No podía soportar ver a otro en otra forma de servicio a Dios. Tiene que ser la mía. Como yo digo, porque estoy totalmente metido en esto, al punto tal de Mesirus Nefesh, de entregar mi vida. Entonces aprendemos de la forma de servicio de Rabbi Akiva, que cada milímetro de su vida estaba entregado a Dios, estaba imbuido por esta mitzvah de Mesirus Nefesh, de entregar la vida por Dios, que sus estudiantes aprendieron esto, y cada milímetro de ellos estaba en el amor a Dios, en el temor a Dios, en su forma de servir a Dios. Y esto no da lugar a otra forma de servir a Dios, porque la otra forma no es servicio a Dios, pensaban, la mía solamente. Sin embargo, sin tomar en cuenta la gran elevación espiritual de la avoida, del trabajo al servicio a Dios de cada uno de los estudiantes de Rabbi Akiva, a pesar de que eran grandes personajes, había que llegar a ser estudiante de Rabbi Akiva. Sin embargo, esto no era la intención divina. Esto no era, esa forma de servicio a Dios, la plenitud en el servicio a Dios. La avoida de Mesirus Nefesh, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no era plenitud? Ninguno de los estudiantes de Rabbi Akiva, y por esto murieron. La forma, el servicio de Mesirus Nefesh, entregar la vida por Dios, por sí mismo, lleva a la persona a un concepto que se llama Ratzoy. Vamos a empezar ahora a hablar de Ratzoy y Shoif. Son dos palabras que aparecen en la Nebúa, en una profecía de Yehezkel, cuando ve toda la carroza celestial, dice que los malajes, los ángeles, subían y bajaban, anhelaban, retornaban. Llegaban a Dios, se acercaban a Dios, se alejaban de Dios. Esto es Ratzoy, es acercarse, Shoif es retornar.
el concepto de Mesirus Nefesh es Ratzoy, es salirse de este mundo y entregarse a Dios por completo. Arois Gein vom Welt, salirse literalmente del mundo y entregar la vida con Kolos Nefesh, con consumir el alma hacia Dios. Esto es Ratzoy, esto es Mesirus Nefesh, entregarse por Dios. Y por lo tanto, a pesar que para ellos, para cada estudiante, era una elevación espiritual increíble, enorme, estaban sirviendo a Dios con Mesirus Nefesh y lo aprendieron con entrega absoluta y lo aprendieron de su maestro Rabbi Akiva. Sin embargo, esto no es Shleimus HaKavana, esto no es la intención plena divina, porque la intención suprema es, en el concepto de Mesirus Nefesh, Ratzoy, es decir, acercarse a Dios. Pero después de ese Ratzoy, después de acercarse a Dios, tiene que haber Shoiv, tiene que haber un retornar, es decir, proyectar el Okus, divinidad aquí abajo. Dios no quiere que nos vayamos de este mundo. Esto es lo mismo que le pasó a los hijos de Aaron, Nadab y Abihu. Ellos se acercaron, se acercaron tanto a Dios, como ya estudiamos en otros videos también, se fueron de este mundo. ¡Chao! Esto no es la kavana, esto no es la intención. Cuando uno se acerca a Dios, en otras palabras, cuando uno siente en el corazón amor a Dios muy profundo y late el corazón más fuerte, la intención no es que te vayas de este mundo, la intención es que utilices toda esa energía y toda esa fuerza y entusiasmo en una mitzvah práctica, en un precepto, en tzedaka, por ejemplo, en ayudar a otra persona. Todo ese islavo, se dice, toda esa energía y esa llamarada de fuego en el corazón, hay que bajarla a este mundo y proyectar toda esa energía en este mundo material, porque Dios quiere una dira betachtoinim, una morada en este mundo concreto y físico. Entonces todo el estudio de Toira, todo el daven en el rezo, etcétera, todo esto tiene que tener una expresión concreta aquí abajo en el servicio a Dios en este mundo. Entonces toda la intención de servicio a Dios con Mesirus Nefesh, es decir, que cada milímetro de la persona esté imbuida con divinidad, es justamente no retirarse del mundo, sino imbuir y llenar de divinidad el mundo. Esto se logra a través de un trabajo con orden, paso a paso. Avoida el pitam v'das, es decir, servir a Dios de acuerdo a la lógica intelectual. Las emociones corren como locas y quieren y se alejan del mundo. El seichel, el intelecto, dice: momento, pone un freno, vamos a ordenar las cosas y vamos a hacer todo para que todos puedan participar, por así decir. Esto es Ratzoy y Shoiv. Ratzoy es salirse del mundo, Shoiv es retornar. Y podríamos decir que esta es la explicación más profunda de lo que dicen nuestros sabios, que todos murieron, al respecto de los estudiantes de Rabbi Akiva, todos murieron porque no tenían respeto, lo inagu kavdzelazeh. Y el Talmud continúa diciendo: y el mundo estaba desolado. ¿Qué significa que el mundo estaba desolado? Por cuanto el trabajo, el servicio a Dios, el servicio a Dios de ellos, fue en forma tal de Mesirus Nefesh, entregar su vida por Dios, y Ratzo, y alejarse del mundo. Entonces el Oilam, el mundo, justamente, el mundo aquí abajo, estaba Shomem, estaba destruido. No era un lugar de Dira, no era un lugar de residencia en donde resida Hashem, en donde podamos revelar la presencia de Hashem, sino que era una especie de midbar de Kedush, una especie de desiertos de santidad. O sea, el mundo no estaba, en el mundo no estaba revelada la presencia de Dios, por cuanto los talmidim, los estudiantes de Rabbi Akiva, se fueron de este mundo. Ellos sostenían la Torah, ellos se fueron, digamos. Se elevaron en Kedush, en santidad. ¡Qué bueno! El objetivo del judaísmo no es como los monjes del Tíbet que se van a una montaña y no hablan por no sé cuántos años. Esto no es el tajlis, esto no es el objetivo. El objetivo por el cual Dios crea al hombre en el mundo, al ser humano en el mundo, es para que transformemos el mundo en un lugar de Kedusha, donde se revele la presencia de Dios con santidad. Kedusha, santidad. No retirarse del mundo, sino estar en el mundo. Por eso nuestros sabios dicen que cuando se mueren estos talmidim, estos estudiantes de Rabbi Akiva, el mundo estaba desolado. Es decir, no había proyección de Kedusha, de santidad y de locus, divinidad, en forma de que esté en forma fija aquí abajo. Se fueron. Y este era justamente el logro de los 5 estudiantes de Rabbi Akiva, que ellos ellos sostuvieron y levantaron a la Toira, es decir, el trabajo de Shoiv, aquí abajo.
Aquí tenemos que revelar la presencia de Dios. Con seguridad, estos talmidim de Rabbi Akiva, los 5 talmidim los 5 estudiantes de Rabbi Akiva, también tenían Mesirus Nefesh, también tenían entrega por la vida, de la vida por Dios. Todo lo contrario, para ellos, ese Mesirus Nefesh, esa entrega de la vida por Dios, era Beshleimus, era justamente plena. Los estudiantes de Rabbi Akiva solamente se quedaron con Ratzoy, con salirse de este mundo. Entendieron la mitad, digamos, de Mesirus Nefesh. ¿Qué pasa? Una persona quiere acercarse a Dios y dice, yo voy a entregar mi vida por Dios, y viene Dios y dice, no, vos tenés que estar ahí abajo, sirviéndome, ahí en ese mundo. Entonces, ¿qué es verdadero Mesirus Nefesh? ¿Qué es verdadero entregar la vida por Dios? Lo que yo quiero entregarme a Dios y alejarme de este mundo, Ratzoy, o lo que Dios quiere de mí. Verdadero Mesirus Nefesh, verdadero sacrificio, es dejar mi propio interés de lado, que mi interés es Ratzoy, es salirse del mundo, estar con Dios, deja eso de lado, Shoiv, aquí abajo. Revelar la presencia de Dios en este mundo, Dira Betachtoinim, hacer una morada para Dios en este mundo, con las mitzvot, con el estudio de Torah, etc. Esa es la plenitud de Mesirus Nefesh, la verdadera entrega a Dios. Y esta es la verdadera entrega a Dios que Rabbi Akiva mismo, su maestro, enseñó. Por cuanto el concepto de Ratzoy en el mundo de Rabbi Akiva era en forma tal que entró con paz y salió con paz. Esto es el texto mismo. Esto hace referencia a una historia que cuenta el Talmud, que Arba Nichnusu Lepardes, hubo 4 personajes que entraron a los secretos místicos de la Toira, secretos místicos divinos, etc. De los 4, 3 terminaron mal. El único que terminó bien fue Rabbi Akiva, porque Nichnas Beshalom entró en paz, y Yatza Beshalom, y salió en paz. Es decir, entró para salir, no entró para quedarse ahí. Ben Zoima, Ben Azai, Elisha Ben Abuya y Rabbi Akiva. Esos eran los 4 estudiantes que cada uno terminó en otra cosa. Mal, muertos, locos, etc. Se alejaron de la Toira. Rabbi Akiva fue el único que Nichnas Beshalom y Yatza Beshalom. Entró en paz y salió en paz. Es decir, que Rabbi Akiva entendía perfecto que incluso cuando la persona entra en los secretos místicos de la Toira y quiere irse de este mundo y está elevadísimo en el servicio a Dios, etcétera, etcétera, no se transforma en un malach, no se transforma en un ángel, sino que tiene que salir de todo eso y actuar en este mundo físico, material. En las palabras del Rebbe, el Mesirus Nefesh, la entrega de la vida, y el Ratzoy, la voluntad de retirarse de acá, para Rabbi Akiva, de entrada, en primera instancia, Melechat Hila, era Nichnas, entró en forma de paz, de manera tal que, para él, después, salir en paz, Shoiv, Ratzoy, para después un Shoiv. Retirarse del mundo para después retornar, volver. Es decir, el hecho de que Rabbi Akiva estaba unido a Dios, con Kalus HaNefesh, Onkin Akbala, con entrega absoluta, con un anhelo impresionante, sin límites, etc., esto llevó a que tenga después muchísimo más entusiasmo en la plenitud, hasta llegar a la plenitud, es decir, proyectar la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Si Rabbi Akiva entendió que Ratzoy tiene que ser seguido por Shoiv, el anhelo y el retirarse del mundo tiene que ser seguido por estar y retornar aquí abajo. Esta es la vida de Rabbi Akiva, y entendimos cómo los talmidim, los estudiantes de Rabbi Akiva, por así decir, malinterpretaron la enseñanza de Rabbi Akiva. Se quedaron solamente con la mitad, Ratzoy, salirse. Y al punto tal Mesirus Nefesh y cada milímetro de ellos. No, pero toda esa energía de Ratzoy, el objetivo es Shoiv, el objetivo es retornar. Y podríamos decir en forma de remes significa alusiones, que esto justamente es la razón por la cual Lag BaOmer es en el día del 18 de Iyar. Ahora es el 17 de Iyar. Hoy a la noche va a empezar el 18 de Iyar, Lag BaOmer. ¿Por qué justamente High Iyar, el 18 de Iyar, y no otro día? Es sabido lo que dicen nuestros sabios, lo que dicen los Rebbeim, que al respecto de Hay Elul, otro mes del año, el 18 de Elul, es el día que Gita Hayus en Elul, en Avodas Elul, trae Hayus, Hay significa vida, 18 es vida. Entonces Hay Elul, el 18 de Elul, trae Hayus, vida, energía, entusiasmo,
en todo el servicio a Dios del mes de Elul, que tiene una cuestión particular, mes a Heshbon, un mes de raconto, previo a Rosh Hashanah, tiene su asunto particular. Pero por cuanto el 18 de Elul es un día especial que trae energía en toda la boida de todo el servicio de Elul, de la misma manera podemos decir al respecto de nuestro asunto que el 18 de Iyar, que es Lag BaOmer, el 18 del mes de Iyar, Gita Hayus, trae entusiasmo, fuerza, ganas, etc. en todo el trabajo del mes de Iyar, el servicio espiritual del mes de Iyar. Y la explicación es así, al respecto de los meses Nisan e Iyar. Nisan es el mes de la salida de Egipto, Pesach, Iyar es el mes que sigue, Nisan es el primer mes, Iyar es el segundo mes. Es sabido que Nisan es el primer mes y esto se corresponde con el concepto de Gesed. Gesed es una de las emanaciones divinas, no viene ahora el caso, toda la explicación, Sphirois, emanaciones divinas, expresiones divinas, etc. Gesed es bondad. Nisan representa Gesed, bondad. Iyar representa, desde el segundo mes, representa Gvura, severidad, fuerza. Y esta es una de las explicaciones de la relación de la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva justamente en los días de Sfiras HaOmer, justamente los días del mes de Iyar. Que a pesar de que Sfiras HaOmer, la cuenta del Omer, comienza en Nisan y termina en Sivan, Nisan, Iyar, Sivan, todo el mes de Iyar es el centro, lo principal, digamos, de Sfiras HaOmer, de la cuenta del Omer. Entonces, ¿por qué justamente, volviendo al texto? Esta es una de las explicaciones de la relación de la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva justamente con el mes de Iyar, porque toda la boida, todo el servicio de Dios del mes de Iyar es en la línea de Gvura, de severidad. Gvura significa elevarse a Dios, salirse de este mundo. Elevarse de abajo hacia arriba, el concepto de Ratzoy, justamente. Surge entonces que el Lag BaOmer, el 33 de la cuenta de la Gita Hayus, la fuerza, energía, en esta avoida del mes de Iyar. Es decir, ¿qué significa que da Hayus? Da energía y vida en el trabajo, en la avoida de Hashem, del mes de Iyar, que ya dijimos que es Gvura, que es Ratzoy, es retirarse de este mundo. El Hayus, la fuerza en este Ratzoy tiene que ser de manera tal, volviendo al texto, hasta Ratzoy ve'aloe, que es decir, que toda esta elevación no sea en forma que traiga muerte y que el mundo esté desolado, como dijimos al respecto de los estudiantes de Rabbi Akiva, sino todo lo contrario, que tenga Hayus. ¿Por qué el mes de Iyar, el Lag BaOmer, el 33 de la cuenta del Omer, es justamente el 18 de Iyar? 18 es Hay, es decir, que el Ratzoy, toda la energía del mes de Iyar, que es retirarse de este mundo, uno siempre debe recordar Hayus. Hay es para estar vivo en este mundo aquí abajo. Es decir, Leben, dice el Rebbe, vida justamente en la boida del mes de Iyar. Es decir, que toda la boida, todo el trabajo del mes de Iyar lleve a la persona al Shoif, como decimos al respecto de Rabbi Akiva, retornar a este mundo. Nichnas beshalom y yatza beshalom, entró en paz y salió en paz. Es decir, uno siempre debe recordar que el Ratzoy, el alejarse, es justamente para acercarse, para retornar. El alejarse de este mundo para volver después a este mundo, y ese es el verdadero, como fue explicado, el verdadero Mesirus Nefesh, la verdadera entrega por Dios. Y esta forma de servicio a Dios lo encontramos claramente en Rashbi. Y esta es la relación de Rashbi, el fallecimiento de Rashbi, donde se revela toda la energía de su avoida, de su vida, todo lo que él hizo, sus logros, etc., en el estudio de Torah, en cumplimiento de mitzvot, etc., se revela en el día de su fallecimiento. Como dijimos al comienzo, esto fue el 18 de Iyar, justamente el Lag BaOmer. Y encontramos todo esto que explicamos anteriormente, que el verdadero concepto de Mesirus Nefesh no es alejarse de este mundo, sino estar justamente en este mundo. Que Nichnas beshalom yatza beshalom. Toda la parte mística no es para que se quede en un mundo místico y algo espiritual, sino para que se revele aquí abajo, es decir, para cumplir mitzvot con más hayus, con más fuerza. Es necesario estudiar Pnimius HaTorah, la parte más profunda de la Torah, Kabbalah, Hasidus, etc. Pero no es para, Kabbalah y Hasidus no es para estar en el mundo espiritual y ser un malach, ser un ángel, sino justamente para bajarlo a este mundo y utilizarlo en el servicio de Dios aquí abajo en este mundo. Esto es lo que encontramos claramente en Rashbi, en Rabbi Shimon ben Yochai. Por eso él fallece este día, ahora vamos a explicar, pero él fallece este día justamente del Lag BaOmer, que tiene que ver con la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva, tiene que ver con las enseñanzas de Rabbi Akiva, etc. Los 13 años, esto es una historia, el Rebbe asume que ya conocemos la historia, Bekitsur, súper en resumen.
Súper en resumen, la historia de Rabbi Shimon al respecto de esto que estamos contando acá es que había un grupo de rabinos juntados y Rabbi Shimon dijo algo que le molestó muchísimo a los romanos. Rabbi Shimon vivió aproximadamente el año 200 de la era común, un poco antes, 150 de la era común, y estaba muy en contra de toda la conquista romana de la tierra de Israel. Entonces los romanos, cuando escucharon que Rabbi Shimon no los apreciaba demasiado, salieron a perseguirlo. Rabbi Shimon terminó encerrado en una cueva durante 13 años. Encerrado en una cueva, protegiéndose, escapándose, digamos, de los romanos. Entonces explica el Rebbe que los 13 años que Rabbi Shimon estuvo en la cueva, él estuvo beisboidedus, en forma totalmente apartada del mundo. Encerrado en una cueva, justamente. Al punto tal que muchas mitzvot prácticas concretas, él no tenía la posibilidad de cumplirlas. ¿De dónde sacó un lulav? ¿De dónde sacó un esrog? ¿De dónde tenía una sukkah para cumplir con las mitzvot de Sukkot? No tenía ninguna de estas cosas. Él tuvo que cumplir estas mitzvot en forma espiritual. En forma espiritual. Y esto es el concepto de Ratzoy, alejarse del mundo. Y él estuvo 13 años haciendo esto, alejándose del mundo justamente. Pero esto mismo trajo aparejado posteriormente que cuando Rabbi Shimon salió de la cueva, el Seider, el orden de la boida, fue de todo lo contrario, no isboidedus, no apartarse y estar solo, etcétera, sino salir al mundo y buscar que el mundo esté establecido. Como dice la Gemara del Talmud sobre Rabbi Shimon, que todo lo que Rabbi Elazar destruía cuando salieron de la cueva, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar, su hijo, estuvieron juntos en la cueva, todo aquello que Rabbi Elazar destruía, Rabbi Shimon lo curaba, por así decirlo, lo reparaba. Es decir, Rabbi Shimon trajo refúa al mundo. Paréntesis, el Rebbe no lo cita acá, pero la historia es que en realidad Rabbi Shimon y Rabbi Elazar estuvieron 12 años en la cueva. Cuando salieron, estuvieron 12 años estudiando Toira. Rabbi Shimon vio que la gente estaba trabajando, araba, el otro sembraba, estaba tan enojado que la gente no se dedicaba al estudio de Toira exclusivamente, como está escrito, vas a estudiar Toira día y noche, que todo lo que miraba Rabbi Shimon, su visión, su vista, quemaba esa cosa. Estaba enojadísimo. Entonces Dios le dijo, por así decir, ¿acaso saliste de la cueva para destruir mi mundo? Volvé a la cueva. Y estuvo un año más, en total 13 años, 12 más 1, y cuando salió después del último año, ahí sí, Rabbi Shimon preguntó automáticamente, ¿qué hay para arreglar en el mundo? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué puedo ayudar de forma tal de reparar el mundo de Dios? Y le dijeron que había un lugar que necesitaban la ayuda de él, porque había una tumba donde no se sabía dónde estaba la tumba, y los koyanim, los sacerdotes que no se pueden impurificar, no podían pasar por ahí, etc. Toda una historia que no viene a caso ahora. El punto es que Rabbi Shimon buscó reparar el mundo después de los 13 años. Más aún, como dice acá, dijo Rabbi Shimon, y hay algo que yo pueda arreglar, hay algo que pueda hacer para reparar el mundo. Es decir, Rabbi Shimon buscaba cómo reparar el mundo específicamente. Después de los 13 años de apartarse, entendió, aprendió las cabones, la intención divina es estar aquí abajo en este mundo y reparar el mundo. Porque para Rashbi, ¿qué dicen nuestros sabios sobre él? Que midoisai, mis cualidades, trumois mi doisav shel Rabbi Akiva, son una porción de las cualidades de Rabbi Akiva, un minúsculo frente a Rabbi Akiva, decía Shimon. En él, en Rabbi Shimon, está la plenitud del servicio de Dios de Rabbi Akiva en forma revelada completamente. Es decir, Rabbi Shimon ingresó en paz, salió en paz, entendió después de todos los años en la cueva que la kavana, la intención divina no es estar apartado del mundo. La intención divina es estar justamente en el mundo y reparar el mundo. El hecho de haber entrado a la cueva, que es el concepto de Ratzoy, trajo posteriormente un tikkun, un arreglo al mundo en forma de shoif, de retorno. Y lo mismo ocurre con el estudio de Rabbi Akiva antes de la cueva y después de la cueva. Nuestros sabios cuentan que antes de entrar en la cueva, Rabbi Shimon ben Yochai le preguntaba a su suegro, Rabbi Pinchas ben Yair, se casó con la hija, Rabbi Pinchas ben Yair le preguntaba, y Rabbi Pinchas ben Yair le contestaba con 13 respuestas. Esto era antes de entrar en la cueva, quiere decir que Rabbi Pinchas ben Yair estaba en un nivel espiritual de estudio de
era muy elevado, por eso con 24 respuestas. Son 12 respuestas, dije mal. Rabbi Shimon preguntaba y Rabbi Pinjas respondía 12 preguntas. Esto era antes de la cueva. Cuando salieron de la cueva, Rabbi Pinjas preguntaba y Rabbi Shimon le respondía con 24 respuestas. Quiere decir, Kiflaim le tushia, el doble todavía. Esta es la explicación de por qué justamente Lag BaOmer contiene estos dos asuntos: la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva, que se interrumpe en Lag BaOmer, y la muerte de Rabbi Shimon, que en el día de la muerte de Rabbi Shimon se eleva toda la energía de su avodas Hashem, servicio a Dios, y así como el servicio a Dios de Rabbi Shimon era trumois mit trumois de Rabbi Akiva, una porción de las mides de las cualidades de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva era Mesiros Nefesh, entrega por Dios, pero Nichnas Beshalom Yatza Beshalom, entró en paz, salió en paz. De esta misma manera Rabbi Shimon ejemplificaba estas enseñanzas de Rabbi Akiva, específicamente él, por entrar en la cueva, salir de la cueva, y es por eso que está esta relación entre estos dos eventos en Lag BaOmer. De la misma manera, no está en esta sija, está en otros lugares, y si tú es conocido, Rabbi Shimon ben Yochai es la revelación de Pnimius HaTorah, de la parte más profunda de la Torah. Y es justamente ahí, en esa sabiduría, en Pnimius HaTorah, en la parte más profunda de la Torah, como dicen nuestros sabios, que existe Gufa de Raisa y existe Nishmesa de Raisa, existe el cuerpo de la Torah y la Neshome de la Torah, y el alma de la Torah, y cada uno de diferentes niveles también. El levush, las vestimentas del cuerpo, el cuerpo mismo, Nishmesa de Raisa, Nishmesa de Nishmesa, la Neshome de la Torah, el alma de la Torah, el alma del alma de la Torah, así como Moishe Rabbeinu nos trajo en el monte Sinai el Gufa de Torah, la parte revelada de la Torah, Talmud, Midrashim, Chumash, etcétera, etcétera. Rabbi Shimon revela Pnimius HaTorah. En su generación se reveló la parte más profunda de la Torah, y es justamente en Pnimius HaTorah, en la parte más profunda de la Torah, que encontramos la Kavana Elokis, la intención divina de para qué Dios creó el mundo entero, que es Nichnas Beshalom Yatza Beshalom, es acercarse a Dios y tomar toda esa energía para invertirla en el mundo, en la observancia de Torah o Mitzvot, que podamos vivir un Lag BaOmer con simche, con alegría, con simchase shel Rashbi, con la alegría de Rabbi Shimon ben Yochai, y que podamos llegar, así como está escrito, que con el Sefer HaZohar, con el libro del Zohar, Ipkun minei mingalusa, berachamim, vamos a salir del exilio con Rahamim, con misericordia, a través del estudio del Pnimius HaTorah, las enseñanzas de Rabbi Shimon ben Yochai, lo más profundo de la Torah, Hasides en particular. Vamos a salir del exilio con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, con Rahamim, con misericordia.